Futuro de la información en la arquitectura y el urbanismo, las herramientas BIM y GIS, y para ello tenemos al maestro Eduardo Montoya Reyes. Él es egresado de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tijuana, tiene un máster en sostenibilidad, especialidad en edificación sustentable por la Universidad Politécnica de Cataluña, y también tiene una maestría en desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana. En su actividad profesional ha colaborado con desarrolladoras de vivienda en actividades de inventario de tierra urbanizada y administrador regional de proyectos para Tijuana y Ensenada. Ha realizado estudios de movilidad con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y parte de su actividad profesional se ha centrado en la consultoría urbana, elaborando estudios de planificación urbana, de transporte y de impacto urbano. Actualmente es profesor dentro de la FECITEC y del mismo programa de maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño. Le damos la bienvenida al maestro Eduardo. Gracias por aceptar la invitación. Y pues cedemos los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permanecer en la reunión, en la presentación. Es un gusto estar cerrando las pláticas y realmente también una gran responsabilidad, ¿no? Continuar después de la ponencia del doctor Vladimir y de su amplia experiencia en este tema. La parte en la que les vengo a compartir el día de hoy, pues es más que nada centrado un poco en mi experiencia profesional y en la experiencia académica con el uso de los sistemas de información gráfica. Más que nada es hoy presentarles con la intención para los alumnos, los jóvenes, de revisar las posibilidades que tienen un poco los usos, ¿no? Las cosas que a lo mejor se están haciendo afuera y sobre todo que estamos conscientes que ya es una herramienta que básicamente necesitamos utilizar, necesitamos aprender y que básicamente es futuro para la información, ¿no? Ya nos presentaron por los 3 ponentes previos los diferentes usos de esta herramienta y bueno, tienen muchos más, ¿no? En ese sentido, pues les estaría comentando cómo va la experiencia respecto al uso de la herramienta. Bueno, nada más haciendo rápidamente lo que es los SIG o los GIS. Básicamente, pues estos sistemas que se describe y categoriza y se muestra de alguna forma y se analiza información de maneras diferentes capas que nos permitan mostrar estos desarrollos en mapas, ¿no? Entonces, estos análisis que se pueden hacer, pues realmente nos dan información que nos permite visualizar, como bien nos mostraban los casos previos, la forma en la que se están dando fenómenos dentro de un territorio. Y el día de hoy, pues básicamente tenemos acceso a estos sistemas de información geográfica muy pronto, ¿no? Simplemente como decía tu maestro Maite, pues simplemente en el teléfono tenemos ya un aparato que nos está constantemente marcando puntos en nuestros recorridos, como nos mostraba la maestra Carolina, con los recorridos en bicicleta. Ya prácticamente como estudiantes tenemos estos programas base, simplemente el Google Earth, en donde a unos cuantos clics tenemos una fotografía aérea e incluso espacialmente y temporalmente nos va mostrando cómo ha evolucionado la parte del territorio. Son herramientas que, bueno, hace algunos años, simplemente cuando estaba en la carrera, pues no eran fácil obtener esa información y además mucho menos que estuviera en línea, ¿no? Y que todo el mundo pudiera utilizarla. Por lo tanto, bueno, pues igual estamos hablando de herramientas que pueden ser tan caras como el
ArcMap, de ArcGIS, o herramientas abiertas como puede ser el QGIS y muchos otros instrumentos que están planteándose, ¿no? Básicamente, pues tenemos bases de datos que estamos planteando de INEGI, que afortunadamente ya actualmente se tiene el acceso libre a esta información. También disponible a través de plataformas digitales en donde podemos obtener la información de estadística y relacionada también al territorio, la parte de la geografía, que nos va a servir en muchas ocasiones como base de los estudios. Por lo tanto, pues tenemos como tal información que después se ejerce referencia y que a través de los diferentes sistemas de cómputo o de los elementos que estamos planteando, pues vamos a poder realizar análisis de cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar parte de estas experiencias que he tenido a lo largo de desarrollar estos puntos, ¿no? Les cuento, bueno, para mí más o menos el primer momento en el que tengo un acercamiento hacia el GIS se da más o menos por el 2006, donde de repente se da la necesidad de hacer ciertos estudios para la empresa donde trabajaba, que tenían que ver con el análisis territorial. Venían haciéndose de otra manera, de manera manual, a lo mejor haciendo estas capas y demás, pero que se veía la necesidad de automatizar estos sistemas, ¿no? Entonces, pues egresado a la carrera, la verdad es que nunca lo habíamos visto, ni siquiera se había tocado el punto de un sistema de información geográfica como tal. Estábamos a lo mejor entrando en la cuestión del uso de AutoCAD, estábamos usando ciertas herramientas tecnológicas, pero por lo menos la parte urbana no la teníamos contemplada en la universidad como parte de los estudios, ¿no? Entonces es un primer punto en donde llego a encontrar una barrera y bueno, de esa barrera pues vamos viendo cómo se presentan, cómo se van manifestando las diferentes usos, ¿no? Es ahí que, bueno, pues ahorita estamos analizando cualquier actividad relacionada con el espacio. Los usos del GIS normalmente pues van asociados hacia partes científicos, de gestión o empresarial. Las acciones científicas, bueno, nos mostraban ya algunos datos del análisis del medio ambiente con la maestra Maite, nos mostraban ciertas sobre todo modelización cartográfica que podemos estar trabajando y que también podemos estar utilizando sobre la parte empresarial como el marketing para identificar dónde se concentran nuestros usuarios, para ver estrategias de distribución de mercancías o simplemente dónde puede ser una localización más óptima, que en este caso pues como arquitectos pudiéramos también participar en este detalle, ¿no? Sin embargo, la parte donde me puedo centrar para la plática tiene que ver con la planificación urbana, que es un poco la cuestión de la gestión. Por mi formación, pues básicamente el uso del GIS ha sido enfocado sobre un poco sobre ordenación territorial, pero realmente ha sido más la parte de planificación urbana y las cosas que se derivan a través de estos. Así que hoy les vengo a compartir algunos estudios que hemos estado realizando y un poco más que de ver cuáles son los productos que se pueden sacar del sistema de información geográfica, contar un poco la experiencia de cómo han sido los procesos, ¿no? Porque como les comentaba, algunos de estos, bueno, han empezado en momentos tempranos, otros ya recientemente, pero a final de cuentas, la gestión de la información es la que ha tenido como el actor principal en todos estos puntos como tema en común, ¿no? Entonces, les quiero mostrar algunos detalles de trabajos sobre planeación urbana, sobre la cuestión de desarrollo urbano ya enfocado en la ciudad, algunos análisis de movilidad que se han checado y algunos modelos que he realizado más como ejercicios teóricos y no tanto como un cliente práctico hacia afuera, ¿no? Los otros están algo mezclados, son proyectos que pueden ser con análisis con un cliente definido o con un usuario definido, mejor dicho, y sobre todo utilizando ya los conceptos y la fuente base. Entonces, en ese sentido, las experiencias que les planteo sobre planeación urbana, una de las primeras que podríamos, que me gusta mostrar, es un poco el cómo utilizar estos sistemas, ¿no? Al final, el sistema de información geográfica nos permite poner las diferentes capas unas sobre otras y analizar aspectos de los territorios, aspectos físicos, aspectos del medio construido, que de ahí nos permiten tomar decisiones.
Y este es un primer ejercicio teórico en donde me gusta empezar un poco, porque es un ejercicio que se hace a partir de un libro con información, base de datos tomada del libro como tal, que precisamente se llama Hypothetical City. Y este es un ejercicio en donde se hace la planeación urbana de una ciudad hipotética con 1 millón de habitantes, en donde se toman en cuenta las características del medio físico natural, las características del asentamiento que tiene actualmente y cómo está la infraestructura y las relaciones que están alrededor de este asentamiento. De tal forma que nos permite hacer diversos análisis en el ámbito de cómo se encuentra actualmente el lugar, cómo podemos tener una zonificación o una estructuración del territorio respecto a aspectos físicos que normalmente lo definen más que nada la topografía. Después, el análisis de diferentes capas que nos permiten desarrollar o identificar unas que no son susceptibles de desarrollo urbano por características como pendientes o por características como inundaciones o flujo de agua, para que después poco a poco vayamos tomando en cuenta los análisis de la reglamentación, bueno, en este caso hipotética, pero reglamentación que nos permite ir pensando en cómo este espacio puede desarrollarse, ¿no? Entonces, básicamente, estos son algunos ejemplos de ciertos modelados de aptitudes, ciertos modelados de restricciones que tenemos sobre el terreno por las infraestructuras que tenemos cercanas a la ciudad como centro urbano, que nos sirven para alimentarnos o como alimentadores de estos lugares. Entonces, básicamente con esto pues, nos estaría dando un modelo en donde podemos definir claramente zonas de uso que nos permitan desarrollar la ciudad respecto a sus vocaciones, respecto a su aptitud y a sus actividades económicas. Entonces, este es un primer ejercicio que nos puede servir como parte de nuestro desarrollo en conocer estos sistemas porque nos ayuda a entender el funcionamiento del sistema como tal. Les comento más que nada algo teórico. Sin embargo, bueno, aquí están algunas otras propuestas que son ya con algunos subsectores, con algunos trabajos de usos de suelo como zonificación primaria y secundaria, que esto, a final de cuentas, nos ha permitido o nos ha generado la posibilidad de realmente llevarlo a la práctica para un centro de población. Les cuento, este centro de población, bueno, es un pequeño puerto que es la Bahía de Los Ángeles, que está ubicado al sur del estado, y que en su momento tuve la oportunidad de participar en un grupo en el cual desarrollamos pues, el plan de desarrollo urbano para este centro de población, que básicamente es una comunidad bastante aislada, en la cual tenemos el reto de mantener una población cuando la mayor parte de su población, de su gente joven, está migrando del pueblo. Entonces, que como tal es un lugar turístico, pero que su vocación principal es esta. Sin embargo, en épocas no turísticas, en épocas de afluencia baja de turistas, pues prácticamente muere el pueblo, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, pues empezamos a trabajar utilizando las metodologías oficiales para el desarrollo de los planes de desarrollo urbano y con toda la información que se nos proporcionó respecto a todo lo que tiene que ver con INEGI, con los planes de ordenamiento territorial de la zona y de las políticas que ya estaban definidas por otros planes de carácter superior en la regulación del territorio, ¿no? Entonces, con base en esto, estuvimos revisando la vocación, las características del pueblo, ¿no? De la zona. Como tal, tenemos una problemática de que estamos en una zona ambientalmente protegida, como parte del Valle de los Cirios. La topografía que se muestra que tiene la región o este punto, pues es bastante accidentada, teniendo únicamente ciertas áreas con una topografía o con una aptitud que puede ser viable para el desarrollo, otras por acá que podrían estar todavía condicionadas, pero que a final de cuentas pues es lo que le lleva a la ciudad, ¿no?
Como tal, nuestro centro de población está aquí, pero nuestra área de estudio pues era toda que se está marcando para ver las posibilidades en donde pudiera desarrollarse la zona, ¿no? Pensando en llevar algún tipo o generar espacios para que se hagan otras actividades además del turismo. Entonces, pues con base en esto se estuvo planteando algunas zonificaciones de zonas protegidas, que prácticamente la parte más cercana a la bahía quedaba fuera o quedaba como una zona protegida, zona de conservación, que no es apta para el desarrollo, y nos podíamos enfocar hacia la parte norte del centro de población para que éste pudiera crecer. De tal forma, entonces, se revisan por la parte de las vidas actuales, ver también una problemática respecto a que no tiene una constante flujo de energía eléctrica, buscar dónde poner ciertas infraestructuras especiales y sobre todo el ver cómo hacer que este proyecto o que esta ciudad se le den ciertas condiciones, por lo menos en el marco legal del desarrollo urbano, para que la ciudad pueda crecer y de una manera relativamente ordenada. Estamos dentro de un ejido, donde también, bueno, hay una fuerte presencia de ejidatarios con ciertos intereses, en donde es complicado a lo mejor alinearlos a todos, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue bastante práctica, muy interesante, en el sentido de que, bueno, pudimos lograr ciertas estructuras muy sencillas, viales, en donde pudimos lograr ciertas unificaciones e incluso definir ya las densidades habitacionales que podíamos trabajar, ¿no? Y zonas en donde se podrían desarrollar algún otro tipo de actividades que serían sobre todo asociadas en la parte norte de la de estudio. Bueno, como tal, aquí, aunque la información base que se contaba era la suficiente, pues siempre la aproximación hacia el espacio, hacia el lugar, atender, revisar la experiencia de estar ahí, de revisar lo que se vive el día a día, pues es uno de los puntos importantes, ¿no?, del proyecto. El siguiente, que ya sería un poco más enfocado hacia el desarrollo urbano, ya como con instrumentos de planeación, como los previos que les mostraba, pues he tenido la oportunidad de estar desarrollando una cantidad más o menos alta de estudios de impacto urbano, los cuales, de acuerdo a la reglamentación de la ciudad, del ayuntamiento, para las acciones de edificación o de urbanización que se vayan a hacer en la ciudad que considere el ayuntamiento que tiene impacto, se deben de pasar por un estudio. Estas consideraciones normalmente son cuando algún predio se densifica, como ahora que estamos viviendo este boom inmobiliario de densificación y de construcción vertical. Entonces hay que identificar los impactos que va a tener ese tipo de desarrollo. En su momento, una década atrás, eran los desarrollos horizontales, como alejados en la periferia, como nos mostraba el doctor Vladimir, con algunos de estos que tenemos sobre todo puestos en la zona este y sur de la ciudad. Y bueno, básicamente para estos trabajos, pues lo que se hace es identificar cuáles son las condiciones del medio físico natural y del medio físico construido que se tienen dentro de la zonificación planteada por el programa de desarrollo urbano del centro de la ciudad, y con base en esta estructura urbana, pues se hace el análisis del entorno inmediato, ¿ok? De tal forma que, bueno, se identifican las ubicaciones de los predios, se identifican áreas de estudio sobre las cuales se deben de trabajar los planes o estos estudios básicos. Se revisan la topografía y las consideraciones del tipo de suelo que se tiene en la zona, de forma que posiblemente se tengan que emitir recomendaciones en donde simplemente por cierto grado de pendientes es imposible el desarrollo, aunque con nosotros aquí en la ciudad lo hacen posible con estrategias estructurales muchas de esas veces. Sin embargo, pues marcando claramente cuáles son los riesgos que se pueden obtener. De otra forma también analizando el sistema vial, cómo va a impactar esta nueva construcción a las vialidades aledañas, y también si va a hacer algún cambio de uso de suelo, si es el caso, cómo también afectaría a los vecinos, ¿no? Entonces, básicamente como arquitectos, pues normalmente nos enfocamos en el proyecto y muchas veces del predio hacia adentro. Y bueno, esto es un ejercicio en donde se revisa del predio hacia afuera, conociendo perfectamente cuál es la intención del proyecto, pero no
tomando esas características que nos van a estar afectando a una comunidad. Entonces, esta es la intención de los estudios. Como tal, se llegan a hacer análisis de concentraciones de vivienda, concentraciones de industria, concentraciones de servicios, y todos estos se utilizan para generar unos modelos de localización, se utilizan para generar modelos de impacto y para determinar ciertas áreas en las cuales el proyecto va a tener los impactos inmediatos. De tal forma que se realiza una valoración y se le termina dando ponderaciones y valoraciones a estos proyectos y se define si realmente se considera viable o no el proyecto. Al final de cuentas, estos y ellos son los que terminan de avalar estos impactos, ¿no? Entonces, como tal, todas estas construcciones que ustedes estén viendo actualmente en la ciudad que tienen edificaciones altas o que se están haciendo algunos cambios de uso de suelo, pues normalmente por reglamentación tienen que usarse este tipo de análisis. Por lo tanto, bueno, es un área de oportunidad que se puede desarrollar o que se puede tener como egresado, ¿no? Que poca gente le interesa a veces el tema de la cuestión urbana. Entonces, aunque en la ciudad tenemos contrariamente ciertas especialidades de urbanismo, ¿no? Entonces, esas son algunas otras de las experiencias. Algo interesante en los proyectos anteriores es que se tiene información como bases de datos ya muy establecidas por el PDUCPT, que es de fácil consulta, por así decirlo, porque son públicos y tienen acceso relativamente fácil aquí en la ciudad. Y también se utilizan algunas cosas de INEGI. Hay otros proyectos en donde esta información es complicada de obtener, ¿no? Por ejemplo, en este fue un ejercicio para una propuesta para hacer un ejercicio de renovación urbana con los vecinos del fraccionamiento de Las Palmas, en donde ya hace ya algunos años, hace más o menos unos 6, 7 años, que la zona estaba cambiando y que empezaba a aparecer cada vez más la presencia de comercio en la vialidad. La vialidad como tal es una vialidad secundaria de primer grado que conecta a este fraccionamiento con el Boulevard Agua Caliente y que al final de cuentas se convierte en una vialidad de paso para llegar a las colonias que se encuentran aún más alejadas de este eje de comunicación que es el Boulevard. Entonces, al ser esta habilidad de paso, empiezan a cambios de uso de suelo en zonas donde había vivienda, se demuele la vivienda y aparece un pequeño centro comercial y aparece después una farmacia, va apareciendo algunas casas que no se demuelen pero que cambian su uso hacia escuelas o academias y demás. Entonces, bueno, en esta propuesta se hizo un intento de regulación o una propuesta de regulación que no prosperó, pero en la cual se un contexto de la propuesta socioeconómica, perdón, de la situación socioeconómica que se tiene, el diagnóstico en donde se veía que se podían propiciar más estos cambios por la naturaleza de la vialidad y nos permitía también identificar la población que traíamos como tal, ¿no? Entonces, básicamente las imágenes pues son representaciones o son estas fotografías aéreas donde definimos áreas de estudio, donde definimos áreas de aplicación. Esto nos permite saber cómo se mueve la gente en el contexto inmediato, también conociendo hacia dónde van en el ámbito mayor, ¿no? Como tal, pues también podemos identificar cómo estaban los usos de suelo en ese momento y ya en este momento de uso de suelo se puede identificar en ciertas zonas que ya aquí empiezan a cambiar o se empiezan a ver una gran cantidad de colores, ¿no? Mientras esto es lo que la tercera imagen es lo que nos indica la carta urbana que debería de tener como usos de suelo, prácticamente habitacional, con zonas comerciales identificadas claramente sobre el boulevard y algunas industriales que habían permanecido fuera junto con algunas cosas de equipamiento, pues ya los usos de suelo actual del levantamiento que hicimos, pues nos decía algo completamente diferente, ¿no? Ya no se nota esta homogeneidad. Entonces nosotros considerábamos el momento indicado para que esto se hacer propuestas de regulación o por lo menos de guías, ¿no? También se empezaron a identificar ciertos espacios o ciertos cambios o ciertas situaciones que
eran importantes en el flujo o en el día a día de las personas que viven ahí y por los que pasan. Tenemos elementos como el Colegio Instituto México, que genera una gran cantidad de tráfico en la zona. Tenemos otras escuelas a la parte norte de la zona. Tenemos el hospital del ISSSTE acá, que de alguna forma u otra, la colonia, aunque tiene sus calles locales, habitantes, prácticamente genera un gran ingreso de personas foráneas de la colonia, ¿no? Lo cual da, aunado a la habilidad de paso que representa Las Palmas, pues nos da esta necesidad que está haciendo la gente del cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, de tal forma ya se planteó una propuesta en donde se hiciera cambios de uso de suelo sobre las manzanas aledañas a la habilidad de Las Palmas, de manera que pudiéramos controlar un poco o proponer esto y ya decir, bueno, realmente personas que vayan a buscar un cambio de uso de suelo a comercial no se justifica que hagan estudios de impacto urbano como el que les comentaba, cuando realmente ya se ha notado que la calle como tal pues tiene esa vocación, ¿no? Entonces esta es prácticamente la propuesta que se hizo, pero no pasó más allá. Aquí algunas propuestas incluso de hablar de alturas, de hablar de usos de suelo mixto, de hablar de mayores densidades. Entonces era la idea de la propuesta. Por otro lado, ya hablando de análisis de movilidad, estos pues han sido un tanto diversos. La propuesta de movilidad es algo complicado de trabajar aquí en la ciudad. Estas propuestas son tanto diversas, ¿no? Empiezo un poco explicándoles este plan de movilidad intracomarcal de Álava, en España, en La Rioja, allá donde se hacen los vinos españoles. Fue uno de los primeros ejercicios que me tocó realizar, bueno, fuera, con una visión un tanto diferente a la que nos planteamos aquí en México y simplemente en contraste con la forma de ver la movilidad. En la provincia de Álava es una provincia que tiene como sede de ciudad principal la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Esta ciudad hace más o menos 10 años fue la capital sustentable de Europa, fue la ciudad verde de Europa. Entonces, por lo tanto, el gobierno tenía una visión bastante interesante y planteó diferentes escenarios que promovieran la sustentabilidad en las diferentes dinámicas de esto, ¿no? Como tal, ese trabajo se lo encargaron a la Agencia de Ecología Urbana, que ha hecho propuestas muy interesantes, que suenan más o menos a nivel internacional. Recientemente, en cuanto a los medios de temas urbanos, ellos propusieron las cuestiones de las supermanzanas en Barcelona, que un poco más adelante les cuento. Pero acá lo que se me hacía sumamente interesante, tuve la oportunidad de participar, es que se analizó el territorio, que es un territorio lleno de pequeños asentamientos urbanos con una población muy dispersa como tal, y ellos veían la necesidad de tener rutas de transporte que pudieran darle el servicio a toda la población, y sobre todo porque estamos hablando de dos tipos de poblaciones más vulnerables en este sentido. Uno, que tiene una alta de la tercera edad, y otra que los niños están dispersos y los centros escolares están dentro de las poblaciones más grandes. Entonces, como tal, era importante analizar esta cantidad de población dispersa en el territorio, saber cuáles eran los servicios a los que tenían que acceder, porque también tenían la cuestión de accesibilidad hacia los servicios médicos, como una de las prioridades, y también hacia la parte de compras de mandado, ¿no? Entonces se hace un análisis con todos estos puntos. Por acá estamos hablando de servicios, por acá estamos hablando de la distribución de la población, acá tenemos más o menos la cantidad de viajes que se están generando en cada uno de ellos. Entonces, parte de lo que se revisó es que no era viable manejar un transporte público masivo. No se podía generar rutas de transporte de autobuses completos porque no daba simplemente, no lo podían mantener, no era negocio en ese sentido. Entonces la propuesta que se terminó desarrollando fue realizar
rutas de transporte mucho más individualizado, perdón, de regreso, de transporte individualizado en donde el gobierno, como responsable de brindar ese servicio de transporte a su población, planteaba rutas de transporte con base en taxis. Entonces, se contaba con información de encuestas de usuarios de cuáles eran sus hábitos de traslado, de manera que se hacían rutas de taxi en donde unas especiales para la cuestión de los niños que van a los centros de educación, otras bastante especiales para la gente de atención médica, de forma que estaba concertado el pago del taxi, ¿no? Que parte lo asumía el costo el ayuntamiento como responsable de proveer esos servicios y la otra parte lo hacía el usuario. Entonces, con esto fue muy interesante saber estas rutas o cuáles podían ser o en qué momento podían pedir los usuarios la propuesta, ¿no? Hasta ahí una visión muy diferente que sería el siguiente caso en analizar la propuesta de ruta de transporte en la ciudad por una cuestión de trabajo de análisis de transporte. Tenemos la oportunidad de revisar las rutas que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, como saben, el transporte pues, en la ciudad es complicado. Tenemos una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de rutas. Como tal, nos tuvimos que trabajar o revisar 38 rutas de transporte público. Uno pensaría que las rutas de transporte las tendría la Dirección de Transporte Público del Ayuntamiento. Entonces, en el momento en el que apoyamos a uno de los clientes para conocer sus rutas y saber si había traslados dentro de su trabajo, esto más o menos hace unos 10 años, pues llegamos a la Dirección de Transporte de la ciudad y simplemente nos dicen, si ven aquella lámina que está pegada en el lobby, esas son las rutas que tenemos. O sea, hace 10 años no estaban digitalizadas muchas de las rutas de la ciudad, como tu ruta de transporte público. Las rutas de transporte público se han concentrado en ser concesiones que se van ampliando simplemente su longitud al estar creciendo la mancha urbana para dar servicio a nuevos centros o desarrollos urbanos de población, y por lo tanto fue algo bastante interesante el poder refiere la primera parte del mapeo de las rutas, ¿no? Ya hoy parte de estas rutas se encuentran en una página que también apoyó la universidad, Facultad creo que de Economía, a que se desarrollaran, pero en su momento no existía gran parte de este trabajo digitalizado. Entonces, pues fue hacer encuestas de usuarios, ver a dónde iban, dónde llegaban, fue seguir a las rutas de transporte para identificar realmente la ruta como tal y hacer estos ejercicios de derroteros, o sea, describir cada uno de los puntos en donde daba vuelta la calle por la que pasa, cuántos metros de esa calle recorre. Entonces fue un trabajo descriptivo muy interesante que por lo menos no se tenía y que es una de las constantes que tenemos en el uso de la información, de los sistemas de información geográfica, falta de información. ¿Okay? Entonces, este trabajo fue un tanto satisfactorio porque aunque no se cubrieron todas las rutas porque no eran de interés del cliente, como tal, pues conocer la ciudad a partir del transporte público, pues es algo interesante, ¿no? Bueno, como tal, el transporte da para mucho más, pero bueno, estas fueron parte de mi experiencia con esto. Hablando sobre temas de movilidad, ya esto más recientemente se ha estado trabajando un plan integral de movilidad urbana sustentable por parte del gobierno del estado, y con el equipo de gente con la que colaboro nos tocó desarrollar un análisis de la demanda de estacionamientos en dos ciudades, en Playa de Rosarito y en Tijuana. Ahorita me centro por lo tanto un poco más en la parte de Rosarito y en particular en la zona turística de la ciudad, ¿no? Un poco la zona estrella de la ciudad, la zona más importante, que recientemente creo que la han denominado como zona Rosarito. Se utilizaron cartografías base del Instituto Municipal de Planeación de Rosarito, como las trazas, las vialidades y demás. Por otro lado, se utiliza cartografía de catastro,
porque parte de lo que se buscaba analizar para la movilidad, en particular de transporte privado, era conocer la oferta y demanda de estacionamientos para la zona. En diferentes momentos y en diferentes horarios, bueno, en diferentes momentos tanto de la semana como del día, ¿no? Entonces fue interesante que tuvimos que desarrollar, identificar lotes que tuvieran algún tipo de uso no habitacional, no habitacional, sobre todo para que tenemos los usos de suelo, aparte de tenemos de comercio sobre la avenida Juárez, que es la avenida principal, cómo podemos identificar estos lotes de comercio y saber qué tipo de comercio se tenía y saber cuántos cajones de estacionamiento ofrecían a sus clientes, ¿no? Para luego encontrar algunas zonas que estaban hacia la parte turística como o industrial, que también estaban en esta zona, y saber también la cantidad, ¿no? Y aparte de eso, se estaban recorriendo la ciudad o estas calles que están marcadas dentro del área de estudio, una por una, en diferentes horarios, mañana, mediodía, tarde, para hacer un conteo de cada uno. Se empezó delimitando la zona de estudio y saber un conteo de cuántos carros se estacionaban por cada una de las manzanas en las que se estaban trabajando. O sea, por cada una de las calles, cada una de estas cabeceras de manzana, saber cuántos vehículos se estaban estacionando y cada cuánto, más o menos, dependiendo de esos 3 horarios, se movían, ¿no? De tal forma que teníamos un comportamiento a los fines de semana, que la zona estaba rebasada, no había espacios para estacionarse, por lo tanto, los estacionamientos que están junto a la playa pues estaban completamente llenos. En entre semana se comportaba más sobre la gente que daba uso del comercio que se tiene sobre la vialidad principal de la Benito Juárez, y por las tardes pues prácticamente las calles bastante libres, ¿no? Entonces con esto pues dio pie o fue un insumo que se fue bastante interesante, que es esta siguiente lámina, un poco en identificar los atributos que deberíamos de contener o que deberíamos de revisar para cada uno de estos análisis o de las líneas que hacíamos para cada una de las manzanas que se estuvieran haciendo. Entonces por acá tenemos una lista como de 30 atributos o 30 puntos de información que se le llenaba a la línea o al elemento gráfico que estábamos poniendo, ¿no? De tal forma que esto fue la primera parte y sirvió como un insumo para que otros consultores desarrollaran ya como tal el PIMUS, ¿no? Entonces fue parte de ese trabajo. Como tal, aunque había una metodología base, no se desarrollaba o no se ponía al detalle cómo tenía que hacerse. Y entonces la ganancia principal de esto fue de, uno, identificar la complejidad del problema. A partir de esa complejidad y de ver lo que se buscaba como resultado, saber qué información teníamos a la mano, a partir de la información que teníamos a la mano, ver qué tanta información teníamos que dar nosotros como parte del trabajo, y además la cantidad de puntos o la cantidad de líneas que se estuvieron analizando fue brutal, en donde el trabajo de campo fue arduo, pero el trabajo del procesamiento de esos datos en el escritorio fue aún más, ¿no? Porque tenía que ser muy cuidadoso el trasladar la información que se había recolectado en campo, filtrando la de estos atributos o 30 aspectos que teníamos que estar llenando para que esta información fuera una información de calidad que le permitiera más adelante a otros analistas desarrollar esta propuesta del plan de movilidad, ¿no? Entonces con esto pues se hace un primer paso en donde al igual, al no tener nada digitalizado o ningún tipo de información, pues partimos de cero y es la forma que tenemos que acomodarlo para presentar y para que sirva más adelante. A ver si está cambiando. Ok. Acá están algunos otros mapas en donde bueno, se hicieron algunos análisis, donde se muestran de manera un poco ya más gráfica dónde están estacionamientos, dónde están diferentes usos de suelo, pero básicamente, bueno, es saber la intensidad del uso, ¿no? Como tal. Si esa zona de Rosarito, como
como una zona de alta demanda, de concentración de personas, tanto de comercio como de visitantes, bueno, de comercio para los locales, como de espacios para los turistas o en los fines de semana. Después nos pasamos a también a analizar un análisis muy similar, pero para la ciudad de Tijuana, la cual se complica aún más. ¿Okay? Nos proporcionan espacios o áreas donde tienen que hacer dichos análisis. Estos análisis son propuestas para identificar cómo se comportan igual estacionamientos en la zona Río, en las inmediaciones del crucero de las 5 y 10 y en la ciudad industrial de Enotay. Entonces son áreas bastante complicadas en donde el volumen de tráfico que podemos encontrar en zona Río entre semana es altísimo. En la parte de la ciudad industrial también la parte de trabajo de trabajadores es alta, y no se diga el crucero de las 5 y 10 en donde confluyen pues, prácticamente la cantidad de transporte público y una gran concentración de comercio en la zona, ¿no? Entonces, igual, el mayor reto fue el cómo hacer la caracterización. Ya tenemos un poco la experiencia de Rosarito, pero definitivamente la ciudad de Tijuana pues fue algo que rebasó por mucho lo que se había analizado en la ciudad, en la parte de Rosarito, ¿no? Entonces, los equipos de trabajo de levantamiento se cuadruplicaron, la cantidad de información se creció exponencialmente, y ya cuando estuvimos revisando de predio por predio como se hizo en Rosarito, bueno, acá teníamos una cantidad de predios increíble, y sobre todo, por ejemplo, en la zona Río, poder identificar cuál era la cantidad de estacionamientos al interior de cada uno de los predios se complicaba aún más porque los estacionamientos prácticamente en esta zona son subterráneos o están, al ser los edificios, la mayor concentración de edificios, la mayor densidad de edificios, pues la información que nos podía proporcionar las fotografías aéreas en Rosarito, pues aquí la fotografía aérea no nos daba, ¿no? Entonces, de igual forma, se hizo trabajo de campo para tocar puerta por puerta y ver qué información se tenía. Obviamente, la información que se pudo recabar fue muy poca. El factor de credibilidad o de los problemas de seguridad en la ciudad hacían que prácticamente no quisieran respondernos. Entonces, esto hace que la información sea complicada de obtener, pero complicada de procesar, pero aparte que no tengamos la certeza de tener la información real, ¿no? Como tal. Entonces, pues claramente se va complicando el proceso. Esta es alguna de las pequeñas tablas, es una cuarta parte de las tablas de atributos que se estuvieron llenando para una de las zonas. Estábamos hablando de que las tablas tenían hasta 3000 renglones, a lo mejor cada una de estas, para uno de los días, para uno de los turnos. Entonces el volumen de información fue complicado, ¿no? Entonces ya esto nos lleva a otro tipo de manejo de información, de cómo ordenarla, de cómo ser disciplinado, y bueno, a final de cuentas, a lo mejor en esta parte, la mayor aprendizaje es el ver cómo trabajar la información. Otro de los proyectos en los que se tiene ya, ahorita estamos desarrollando el cuerpo académico en la facultad, el cuerpo académico día de diseño integral ambiental, es que llevamos también un análisis de la movilidad estudiantil de los alumnos de ustedes en la facultad, ¿no? Hace un poco más de un año se estuvo trabajando una encuesta muy completa que se estuvo desarrollando con ustedes en la facultad. Se ha estado trabajando todo esto, y ahorita, bueno, estamos en la parte incluso de trabajo de cómo desarrollar y mostrar la información que se está obteniendo. La intención del estudio es saber dónde están estos puntos de donde vienen nuestros estudiantes dentro de la zona de la conurbación de Tijuana, Tecate y de Rosarito, incluso hasta Gunada, identificar dónde viene la mayor parte de nuestros alumnados. Sabemos que tenemos el problema de transporte público, ver si es posible aportar algo al tema, y también identificar cuál es nuestro impacto ambiental de movilidad hacia y desde la facultad, ¿no? O sea, saber de dónde estamos llegando a la facultad y de dónde estamos de la facultad hacia dónde vamos después de salir, para ver y convertir esto en impactos asociados a emisiones de CO2. Pero bueno, esto es algo de lo que estamos todavía trabajando. Ya próximamente podremos
hacer públicos parte de los resultados y mostrárselos, porque creo que será muy interesante para todos ver cuál es nuestro impacto. Por otro lado, ya al final les mostraría un poco cuestiones de modelado que he hecho, no a lo mejor tan con tantas variables como lo estaba planteando el Vladimir anteriormente, pero sobre todo estos modelados han sido un poco más de interés propio, ¿no? Este modelado de interés propio pues surgen un poco de conceptos que estoy desarrollando ya sean con las dos maestrías y que se han quedado un poco como inicios de estudio, ¿no? Pero sobre todo la idea es identificar cuáles son aquellos puntos que necesito analizar para alimentar el GIS, ¿no? O los sistemas de información geográfica. No debemos de olvidar que la herramienta es eso, simplemente un facilitador que me permite analizar diferentes capas de información, que me permite generar y relacionar información de una con otra, y que yo le puedo ir poniendo información que me vaya analizando o que vaya haciendo correlaciones o interrelaciones entre esta información. Sin embargo, si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, pues entonces la herramienta no se queda más que en eso, en un software que por sí solo no hace nada, ¿no? Entonces este primer ejercicio fue un trabajo que se desarrolló como parte de un reciclaje como urbano, en donde les comentaba que en la Agencia de Ecología Urbana en Barcelona habían acuñado este término de supermanzanas. La traza reticular tan ordenada que tiene la parte del ensanche de Barcelona, esta agencia se da cuenta que hay ciertos cruces que no tienen una gran cantidad de tráfico y que se podrían convertir, en lugar de espacios cedidos al automóvil, espacios que se conviertan hacia la parte del peatón, utilizarlo como el peatón. Y utilizo un poco esto a partir de mapas conceptuales, ver información que se tiene, cómo se puede relacionar, para ver si en Tijuana pudiera llegarse a dar a lo mejor alguna zona donde pudiéramos a lo mejor ser susceptibles de análisis y de generar más cosas para a lo mejor lograr espacios de supermanzanas o espacios similares a estos de supermanzana, en donde se revisan las condiciones naturales existentes, la parte urbana existente, las actividades sociales, actividades económicas y las características sociales de la zona, para ver si hay algunos espacios que se pudiera aumentar como el espacio público y cederlo de la misma manera que se hizo en Barcelona hacia la parte de aquí en Tijuana, ¿no? Entonces básicamente este fue un trabajo más de tipo análisis y ver qué nos podría brindar la ciudad. Igual como fuente de información tenía la información del PWCPT de la ciudad, la base de datos de INEGI, pero también me daba cuenta que aspectos sociales no están, y aspectos económicos no están grafiados. Entonces, posiblemente para el modelo, para estos insumos, que sería la primera parte, esa primera columna, para empezar a analizarlos y empezar a entrecruzarlos a niveles más altos, pues tenía una fuerte falta de información. Entonces, aunque teóricamente podría identificar qué hacer y de hecho generar valoraciones, ponderaciones y darles pesos a esos aspectos, era poco probable que la parte del aspecto social y económico me diera como tal un resultado claro y sobre todo que pudiera pues llevarse más, ¿no? Entonces, aún así se hizo el ejercicio como tal, pero los resultados, bueno, sobre el análisis de medio físico, puede encontrar pendientes, saber que si tenemos ciertas pendientes no son aptas para a lo mejor caminar, podemos encontrar transporte público, cómo está servido la ciudad respecto al transporte público. Las zonas en azul son las más aptas, las rojas son aquellas que no, o en este caso, bueno, en este caso no, en este caso va al revés. Vialidades, cómo podemos encontrar. Entonces, poco a poco voy analizando, vamos haciendo la interrelación que se mostraron en los diagramas anteriores, y teníamos también la idea de buscar que atendiera a zonas de equipamiento o que estuvieran esos espacios cercanos a equipamiento urbano, como escuelas de los 4 niveles educativos, que tuviéramos también hacia la parte de crear barrios y que se atendiera más la parte de barrios.
Sin embargo, pues la información no fue tan clara para poder tener un resultado, ¿no? Se hizo análisis de corredores comerciales, planeación y demás. Y se encontraron estas zonas azules en donde se pudieran desarrollar o con mayor análisis el tema de supermanzanas, ¿no? Como tal, no me sorprendió que el resultado fuera la parte de zona río, parte de la mejor libertad. En Otay también, bueno, esta es la parte más central de la ciudad, no llegamos hasta toda la parte de Otay, pero teníamos la parte de zona río, teníamos esta zona de la mesa, que son las zonas más planas de la ciudad. Sin embargo, que también tienen mayor transporte, que también tienen concentrados los equipamientos. Entonces, al final, al no tener la información del aspecto social más claro, me doy cuenta que el modelo como tal, pues requiere de ajustes, requiere de mayor información base para poder sacarlo, porque no me está dando información que de entrada, posiblemente a priori, conociendo un poco las condiciones de edad, pude haber determinado esta zona sin mayor problema. Entonces, a lo mejor aquí se justifica en el por qué con cierta experiencia se pudo haber determinado estas áreas, pero no me da información extra para poder lograr ese concepto. Entonces, igual la intención de mostrárselos era plantearles que muchos pueden hacer mucho trabajo, hay mucha información, podemos estar generando, podemos estar haciendo presentaciones de cómo visualizar la información, conocer la ciudad más a detalle, pero posiblemente, por lo menos en este ejercicio académico, pues no avanzó de esto, ¿no? Y bueno, ya finalmente, sería la parte de un análisis de metabolismo urbano en 3 diferentes colonias de la ciudad, analizando el metabolismo urbano como el flujo de las bienes, bueno, el flujo de los insumos que pasan a través de la ciudad. Es un tema que he traído hace tiempo analizando, pero que por primera vez trato de aterrizarlo a una parte ya de territorio. Sin embargo, también vuelvo a encontrarme con la falta de información de inicio, que es la necesaria para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, en este caso, una gran ventaja que se obtuvo al revisar el tema en la parte teórica fue que ya se había realizado una aproximación hacia los desechos en la ciudad enmarcados en estas colonias como parte de las categorías de los estratos sociales, ¿no? Bajo, medio y alto. Entonces bajo como la colonia Chaparral y Estepanal, medio la colonia Independencia cerca del centro y alto la parte de la Cacho, bueno, pero tradicionalmente conocida como Cacho, ¿no? Entonces se hizo todo un análisis de la vivienda porque se buscaba analizar el metabolismo urbano a partir de la vivienda. Igual se revisa cómo están sus suelos, se revisan la parte de densidades, se revisan la forma, la accesibilidad de la infraestructura. Se llegan a analizar ciertos datos y pues no nos da otra forma más que algo que también se puede haber determinado a lo mejor a priori, ¿no? Que las colonias con un mayor estrato socioeconómico, pues tienen un consumo de flujos como agua, materiales, mayor que la parte de las que tienen las colonias de bajo poder socioeconómico, ¿no? Entonces es necesario también trabajar un poco más. Los metros cuadrados, se analizaron metros cuadrados de construcción, se analizaron densidades y como tal pues quedó la experiencia también un tanto inconclusa, ¿no? Falta mayor trabajo. Entonces, bueno, con esto pues, les agradezco su atención para ver estas experiencias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien que le gustaría participar, por favor, puede hacerlo a través del chat? Pues bueno, yo lo que puedo destacar es que, vaya, siempre para la planeación urbana es necesaria mucha información, mucho trabajo detrás, y vaya, muchas veces se van por la borda por las malas decisiones o los intereses que hay de fondo, ¿no? Dice
otras disciplinas participan en estos estudios? Bueno, de entrada, como tal, la parte del urbanismo, pues es multidisciplinario. Como una parte entramos como nosotros como arquitectos con la especialidad de la parte de urbanismo. Se ha estado jalando también a parte de geógrafos, puedes jalar a parte de expertos como ingenieros medioambientales. En sí, las disciplinas son bastante abiertas. En esos ejemplos en particular que estaba mostrando, la verdad es que han estado un tanto sesgados más hacia la parte de la arquitectura y urbanistas. También para la mejor parte por eso se ve como el énfasis hacia la cuestión y el control un poco de arriba hacia abajo, ¿no? No estamos hablando necesariamente de una aproximación de la población en general para subirlo, a excepción un poco del proyecto de Las Palmas, del análisis que se hizo en la Avenida de Las Palmas, que ahí sí fue un poco más por iniciativa del grupo de colonos. Pero bueno, básicamente sí he estado un poco más sesgado hacia la parte arquitectónica, aunque deberíamos de abrirlo a otras, ¿no? El problema de tiempo de desarrollo de los proyectos, la verdad es que es bien variado. Los periodos de tiempo han sido muy distintos. Por ejemplo, la cuestión del plan de desarrollo de Bahía de Los Ángeles fue un trabajo prácticamente de casi un año. O sea, de estar recabando información, pelotearlo con la parte de los interesados, de las autoridades y demás, fue bastante largo. La cuestión de Pimus también fue casi unos 9 meses, 9, 10 meses. El tiempo fue también largo. Debió haber sido mucho menos, debió haber sido prácticamente máximo unos 4 meses. Sin embargo, en este caso, lo mismo, la complejidad que se fue identificando del proyecto, de los proyectos, cuando se fue avanzando, la verdad es que superó la planeación original. Entonces, tanto autoridad, bueno, de primera instancia como consultores y ejecutores lo vemos, lo comunicamos a las autoridades y bueno, se dan cuenta que en realidad pues no es viable llegar en el tiempo que están poniendo, ¿no? Entonces son esos puntos. Limitaciones de software libre. Bueno, en realidad la parte del manejo del software, la mayoría de los estudios que les mostré están realizados en el ArcGIS, en el ArcMap de Esri. La herramienta es bastante potente. Sin embargo, ahora con el QGIS creo que se puede realizar prácticamente, por lo menos estos análisis que son bastante sencillos, porque en realidad son modelos básicos y es estar haciendo interrelaciones entre cada una de las capas o de la información que tenemos, se pueden hacer sin problema. Posiblemente ya otros modelos más elaborados se complicaría, ¿no? A lo mejor el de las supermanzanas que les comentaba que había mayores factores y mayor interrelación y ponderación podría ser diferente. No sé si hay alguna otra. No sé si tienen otra duda. El software sí es el ArcGIS y el QGIS y sería un poco el ArcMap, ¿no? Bueno, si no hay alguien más, agradezco a Eduardo por aceptar la invitación. La verdad es una experiencia muy amplia la que ya tienes, una preparación muy específica la que tienes y bueno, creo que cada uno de estos proyectos es muy interesante, muy enriquecedor para un urbanista, para un arquitecto, conocer todos estos procesos, ¿no? A mí lo que me gustaría destacar es que a fin de cuentas estas dos herramientas, tanto las GIS como BIM, en un momento dado también van a poder empezar a interactuar siempre y cuando se vaya alimentando la información en bases de datos, ¿no? Y creo que ahí es cuando vamos a poder tener pues mejores condiciones y mejores oportunidades para diseñar las ciudades y los edificios, desarrollos habitacionales con, con mejores perspectivas desde el punto de vista sustentable, ¿no? Sí. Muchas gracias, Francisco. Y gracias a todos por
por su participación. Sí, gracias. Ya únicamente les hago el comercial, sobre todo a la gente externa a la UABC. Dentro de 6 meses, a mediados de abril, tenemos el Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño en su tercera edición. Vamos a estar debatiendo temas como estos que nos atañen a los arquitectos, a los urbanistas y a los diseñadores, ¿no? Entonces es otra oportunidad para ampliar nuestros conocimientos a partir de pláticas de especialistas. Bueno, pues gracias. Si acaso hay interesados en el foro de habitabilidad, ya nos quedan 2 pláticas también solamente en aquel foro. Ya damos por concluidas las actividades.